¿Se entiende? Masculino, femenino, le ha dado los checkbox. Perfecto. El establecimiento de salud. ¿O la estructura del... La campaña de negocio, ¿no? Eso da lugar a que el número de carnet no sea un número que se pueda realizar una búsqueda, porque en realidad cuando hacen una búsqueda en cualquier sistema, la extensión es lo de menos. Es una ayuda más, pero se hace por número de carnet, no por extensión más. Entonces, en el momento que usted pone un vector de string, cada elemento del vector está ocupando 256 caracteres. Y eso es harto. O sea, está creciendo su estructura muy grande. Preferible hubiera sido que haga un vector de enteros, donde cada entero hubiera sido un carnet, y la extensión podría haberlo hecho a nivel de bits, por ejemplo. Ya. ¿Se entiende, no? Sí, entiendo. Entonces, miren, la diferencia entre un vector, pongámosle un vector de 100 elementos de tipo string con un vector de 100 elementos de entero, ya es nomás la diferencia es nomás notable, porque el string puedo tener yo 256 caracteres por cada campo, por cada elemento del vector. Y eso es harto, porque un carácter utiliza 8 bits. ¿Me entiendes, no? Sí, entonces para los casos donde sean números muy grandes, se lo maneja como un vector de entero, preferiblemente. Sí, un vector de entero cuando son casos muy grandes, pero que en este caso pudiera haber hecho de bits. Se puede manejar el carnet de identidad a nivel de bits. La extensión simplemente son 9, 10 en este caso, porque son 9 departamentos, y cuando es una extensión de otro país le ponen extranjero. Entonces son 9 más la extensión de otro país extranjero son 10. Necesitaría 3 bits, apenas 3 bits. 4. Ni 1000, ni 800, nada. Entonces, el rango de edad máximo sería los nacidos en 1900, son 110 años, creo que las personas que tienen la mayor cantidad de años. Entonces, serían en 1910. Entonces, usted va a ser 110 años. Necesita 110 valores, 110 posibles valores. ¿No? Entonces, usted necesitaría unos 6, 7 bits para hacer esos años. Porque no va a haber un nacido en 1500, en 1800, no hay, eso no existe, digamos, ¿no? No va a haber. Para que hagamos de cuenta que no es de COVID. Carne de entidad. Cuando hacemos el carne de identidad, o sea, el sistema de registro nacional, que es ahora el CEGI, ha creado una base de datos. La base de datos maneja, pues, no gran cantidad de información, es una base de datos, no es una estructura de datos, es una base de datos. Ahí tiene el atributo fecha y se pone el atributo date y se pone la fecha, ¿no? Pero imaginemos que no estuviésemos manejando con una base de datos. Entonces, no voy a yo registrar personas del año 1500, 1800, no. Si estoy informatizando, yo automáticamente voy a poner un límite inicial de donde yo pueda captar los nacidos. Voy a poner 1900, digamos, 1910, 1915. A partir de 1900 voy a informatizar a las personas que han nacido en 1900 hasta lo posterior. Entonces no voy a necesitar tantos bits. ¿Por qué? Porque no va a haber nacido en 1800. No hay, ¿no es cierto? Yo no conozco un carnet que estén metiendo a la base de datos que haya nacido en 1800, 1500, 1200. De hecho, no habían identificaciones siquiera a esa vez. ¿Me entiende, no? Sí, entiendo. Entonces su rango inicial, su valor inicial sería de asumamos que 1900.
Hasta ahorita son 121 años. Se puede manejar a nivel de bits. Y pongámosle que para 100 años más usted quiere manejar, registrar para 100 años posteriores. Son 226. Son 7, 8 bits que necesitaría para 256 valores. Y no es harto. ¿Me entiende, no? Sí, sí, le entiendo. Ese detalle de que un vector de string le va a ser pesado su estructura que un vector de entero. Tiene que optimizar eso, porque tengan en cuenta que no va a manejar poquita información, como le digo, va a manejar millones de datos. Imagínense que ahorita usted, ¿de cuánto lo ha dimensionado su vector? ¿Para cuántas personas? 100. 100. Póngale 10.000, ya su vector de string ya medio que ya le va a hacer crecer su estructura. Y póngale 1.000.000, va a ver que su vector de string ya va a estar, mira chicaninga, un montón de información va a estar ahí en vano. Por la extensión, desgraciadamente, lo vamos a hacer crecer demasiado el tamaño de la estructura. ¿Me entiende, no? Sí. Muy bien, excelente. Bien. En este caso, bueno, no sé si mi compañero se refería a eso. El vector vi que tiene un límite de 32 bits. Yo estaba haciendo algo de 47, haciendo lo que usted dijo, el número de carnet, lo estaba tratando a nivel de bitwise, pero Ya. evidentemente crece harto y llega a un punto donde el entero ya no puede avanzar, ¿no? Ya, pero ahora viene el detalle. ¿Por qué Puede solo, dividir en dos vectores. por qué solamente usted va a utilizar un solo vector? ¿Por qué se está aferrando a un solo vector? Usted puede utilizar dos vectores de bit. Es decir, un vector de bit exclusivamente para el carnet de identidad. ¿Me entiende, no? Sí. Para que no llegue o no pase los 32 bits que tiene cada entero, digamos. Se ubica, ¿no? Sí, sí, ahora sí le entendí muy bien. Entonces, ustedes no tienen que aferrarse a un solo vector. Pueden utilizar 2, 3 vectores de bits y pueden decir, estos datos utilizan 15 bits, bueno, hasta ahí. Entonces, estos otros datos utilizan 18 bits, no, lo haré en otro vector. Y estos otros datos utilizan 10 bits, lo haré en otro vector. De tal manera que pueden utilizar 3 vectores de bits y pueden almacenar en un vector una cierta cantidad de atributos, en otro otros atributos y en otro otros atributos. Y va a trabajar igual, va a trabajar bien, no va a tener ningún problema. ¿Me entienden, no? Entonces, la idea no es meterlo todo sí o sí a un solo vector. O sea, basta que hemos hecho el vector de string de nombres para meter solamente nombre. Entonces, si el carnet de identidad me ocupa muchos bits, por decirle 12 bits, entonces yo utilizaría pues solamente un vector exclusivo para los carnet de identidad y otro atributo más tal vez. Y con eso ya está mi asunto solucionado, porque todos van a tener el mismo índice. Todos los elementos van a tener el mismo índice. En el índice 1 va a estar su nombre, va a estar su apellido, va a estar su fecha de nacimiento, su edad, su tipo de vacuna, va a estar su carnet de identidad en el mismo índice. No va a haber problema, no va a haber error. ¿Se entiende, no? Sí, sí, gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quiera presentar? No, ingeniero, tuve problemas con el formulario, pero no, el código sí lo hice. Bueno, ¿alguien más que lo esté presentando? Tomar en cuenta para su nota, ¿no? Entonces, miren, cada tarea que les estoy dando, entregan 3, entregan 5, y los demás, desgraciadamente, están pues ahí panchotes, ¿no? Entonces, eso tampoco está bien. De todas formas, vamos a hacer esa metodología todo el semestre. Yo les doy una tarea, tienen que hacerlo, y lo están haciendo bien y están practicando. Entonces, sencillamente, ellos mismos, las personas que están haciendo su trabajo,
yo estoy seguro que van a dar un examen súper bien, entonces no va a haber ningún problema. Y las personas que no hacen, desgraciadamente no están practicando y en el examen pues van a tener problemas, ¿no? Entonces, no sé cómo lo harán, pero la idea es de que hagan, se está dando el tiempo necesario para que hagan. No es gran cosa lo que están haciendo, un programa sencillo y corto, que en realidad no es largo, lo implementamos un poco y usted ya lo aumenta un poquitito, ¿no? De todas maneras, hasta las 10 está programado para que entreguen las personas que han implementado. Ahora vamos a, entonces, como no hay más quien presente, vamos a continuar nuestra implementación de nuestra matriz esparcida que habíamos implementado ya nuestro constructor. Teníamos que haber hecho el set y el get. Presentación de la matriz esparcida dentro de las estructuras, ¿no? Hemos dicho que vamos a implementarlo en dos vectores. Uno va a ser el vector fila-columna y el otro va a ser el vector de datos. El vector de datos puede ser de tipo entero, puede ser de tipo float, puede ser de tipo char. Eso es lo de menos, eso se puede cambiar. Pero el vector fila-columna va a ser sí o sí entero porque las filas y las columnas son enteros. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna 3. Muy bien. Ahí está. Entonces, como no alcanza la pizarra, tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.1, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0 y 3. Sí. Esa es mi matriz esparcida. Mi constructor ya está. Entonces ahora vamos a hacer el método público. Public void set. El set me dice, me mete a la matriz en la fila y la columna. Entonces digo, int fila, int columna y el dato. En este caso el dato es tipo float. Float dato. Ahí está. Entonces, vamos a tener que hacer acá, no hay más. Tenemos el vector fila-columna y el vector de datos. Nuestra representación va a ser así, ¿no? En un solo vector, la fila y columna para optimizar. Ahí está. Entonces, imaginemos que yo quiero insertar en la fila 1, en la columna 1, el dato 1. Es este. Mi matriz inicialmente está con todo 0. Mi elemento predominante es el 0. En mi constructor ya he definido quién es. Entonces yo quiero insertar y esto va a venir en fila 1, columna 1 y el elemento 1. Pongámosle que quiero el 2. Ahí, para que no nos confundamos. Ahí. Ahí va a estar mi dimensión. Entonces, ¿cómo yo voy a meter? Lo primero es que debo transformar esta fila y columna en una posición. Pero antes debo ver que mi fila y mi columna están en el rango, porque si mi matriz es de 5 por 5, yo no voy a meter en la fila 6. No puedo. Tengo que meter que esté dentro de la fila y la columna. El número de filas y el número de columna que yo lo tengo ya en la clase, en el constructor y en la clase. Número de filas y número de columnas. Entonces, imaginemos que es así. Preguntaría aquí si fila es
mayor o que el número de filas en el fil o columna es mayor que n col, el número de columnas. Esto es así. Si uno de ellos es mayor, hay un error. Entonces aquí podemos poner system.out.print error fila o columna, fila, columna fuera de rango. Y haría system.exit1, ¿no? Esto. Uno de las filas o columna está mal, va a entrar y se va a salir. Va a mandar un mensaje de error porque no puedo yo meter en una fila y columna que no es parte de la matriz. No se puede. No se puede. Pero si no entra acá, quiere decir que los dos están bien. Quiere decir que la fila y columna están bien. Entonces, lo único que tengo que hacer, lo primero, transformar fila y columna en una posición. Entonces, como yo voy a transformar esa posición, voy a decir, y fila columna es igual. A ver, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta sería la 14. ¿Cómo yo voy a transformar eso? La fila 3, columna 4 en 14. Sencillo. 3 por 5, 15. Entonces sería 3, en este caso la fila es 3, menos 1 sería 2 por 5, 10, más la columna. Entonces sería fila menos 1, 3 menos 2, por número de columnas, que son 5, 2 por 5, 10, más la columna. 10 más 4, 14. Esta sería la fórmula para convertir una fila y una columna en una posición única. ¿Se entiende esa fórmula? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se la puede repetir de nuevo, por favor? De nuevo, debo convertir la fila y la columna en una posición. Yo les pregunto, este 2.1, lo voy a hacer con azul, es la fila 3, columna 4. Pero la posición que corresponde son 5, 10, 14. La fórmula sería fila 3 menos 1, esto es 2. Por el número de columna, el número de columna es 5. Esto es 10. Más la columna es 4. La posición es 14. Aquí, por ejemplo, esta sería la posición 5, 10, 15, 20, 25. Esta es la fila 5, columna 5. Entonces, esto sería 5 menos 1 serían 4. Número de columnas, ¿cuánto es? 5, 5 por 4, 20. Más la columna 5, 25. Entonces, esta fórmula me permite transformar una fila y una columna en una sola posición. ¿Se entiende?
Sí, sí. Entonces ya no necesito fila y columna, miren, ya lo he eliminado la fila y la columna. Ahora es un vector fila columna que es este. Muy bien. Ahora ya tengo el vector o el valor de fila y columna y tengo el dato. Pero ustedes dirán, y hay que meterlo directamente. No, porque si yo agarro y quiero meter, atiendan bien. Si quiero meter el cero no debe entrar acá. No puede haber cero acá. El cero es el elemento predominante y no puede entrar cero para nada. No puede entrar el cero. Tiene que ser distinto de cero. ¿Entienden, no? Pero ahora ustedes dirán, ¿qué sucede si este valor era el 2? Esa fila, columna el 2. Y yo quiero ahora borrar, porque no puede ser que yo solamente pueda meter y no eliminar. O sea, ¿qué pasa si yo quiero volverlo esto cero ahora? Este 2 que había acá, este estaba así. Yo quiero borrar de la matriz este elemento y tiene que volverse 0. Entonces aquí no voy a meter 0. Tengo que eliminar ese 2. Por lo tanto, puede entrar el 0. Pero si entra 0, tengo que eliminar. Entonces, si es distinto de 0, tengo que insertar acá. Pero si es 0, tengo que eliminar. ¿Entienden, no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo haríamos? Todo ese proceso de meter. Tengo fila y columna. Sería, imaginemos, yo voy a hacer la abstracción y puedo hacer un método, digo, int buscar, int posición, buscar fila y columna. Yo quiero que me busque la fila y la columna. Si ya hay esa fila y columna, o sea, esta fila que estoy metiendo, si ya hay. Y me devuelvo a la posición, porque yo no voy a hacer doble búsqueda, me devuelvo a la posición. Imaginemos que la posición me va a ser mayor que la dimensión. Si es menor que la dimensión, quiere decir que lo ha encontrado, y si es mayor que la dimensión, no lo encontró nunca. Entonces, agarro y preguntaría, si posición es igual, imaginemos que cuando no lo encuentre devuelva -1. Nunca lo encontró. No lo pilló buscar la fila de columna. Quiere decir que yo quiero insertar en la fila 1, columna 3. A ver, atiéndanme primero. Este vectorcito, esta matriz, está así. El 1 está en el elemento 2. Después, en la posición 6, 7, está el elemento 1. Está en la posición 14, está el 2.1. En la posición 15, 18, está el 0,5. Y en la posición 25, está el 3. Y hay más todavía aquí, ¿no? Ahí. Dimensión está ahorita ahí. Esta matriz es estos vectores. Yo pregunto, si yo le digo, quiero insertar en la fila 1, columna 3, el elemento 5, quiero insertar aquí. Pero voy a buscar y aquí no hay la posición 3. Entonces, esta posición me va a devolver con -1. No hay. Quiero decir que estoy metiendo en una posición donde no hay un valor ya. No hay, es 0 en la posición. Por lo tanto, debería
determinar aquí y decir no existe la posición. No hay fila y columna. No hay. Entonces es un elemento nuevo. Entonces yo voy a agarrar y decir dimensión más, dimensión más, o sea, voy a insertar ahí. Voy a decir vector fila columna en la posición D es igual a fila columna. Es decir, la 3, ahí, es 3, la posición 3, estoy metiendo en esa posición, ahí. Y además, el vector de dato en la posición B es igual al dato. Entonces, como estoy metiendo el 5, aquí va a venir el 5. Ahí está. Entonces ya lo metí. Perfecto. Ahí está. Pero, ¿qué sucede si yo ahora quiero agarrar y meter en la fila 2, atiéndame, en la fila 2, columna 2, quiero meter el elemento 10. Estoy haciendo referencia a este. Entonces va a venir, va a decir fila columna. Pues, ¿puedo buscar fila columna? ¿Lo va a encontrar? Sí, lo va a encontrar. Y este está, ¿dónde está este, caballero? Está aquí. Ahí está posición. Esta posición va a quedar con ese valor. Ahí. Va a decir, ¿es menos 1? No, no es menos 1. Lo pidió, lo encontró. Ahí ese fila y columna. Existe. Entonces estoy queriendo modificar este valor a 10. Entonces lo que debería hacer esta posición. Si el dato que estoy metiendo es distinto del elemento predominante, es decir, no es 0, el 10 es distinto del 0, sí, entonces lo único que voy a hacer es actualizar. Lo que era 1, lo estoy poniendo simplemente lo estoy poniendo a 10. Entonces voy a actualizar ese valor. Digo, vector de dato en la posición, ¿qué posición? En la posición post. En la posición post es igual al dato. O sea que lo que era 1 ahora se convierte en 10. Porque el vector fila columna no está cambiando para nada. Sigue siendo fila 2, columna 2. Lo estoy cambiando ahora a 10. Ahí. Entonces, lo único que hago es eso. No cambia la dimensión, nada. Estoy actualizando el dato, nada más. Pero, ¿qué pasa si yo ahora digo, en la fila 2, columna 2, quiero meter el 0? O sea, de lo que antes era 1, lo quiero volver 0. Y ese valor ya había. Entonces, el post está ahí, va a devolver. Ese dato existe, sí. De lo que yo era 2, ahora lo quiero volver 0. No voy a poner 0 por ahí. No tiene que haber 0 aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es diferente. No, no es diferente. Es. ¿Qué es lo que haría? Ese 2 que había, ese 1 que había aquí, lo tengo que anular todo eso. Tiene que anularse todo ese elemento. Entonces yo voy a hacer un for y que vaya desde dónde, desde posición, ¿sí? Y menor que la dimensión más. Va a ir desde la posición hasta la dimensión el i. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digo, vector
fila columna en la posición I es igual vector fila columna en la posición I más 1. O sea que este caballero viene acá. Y el vector de datos en la posición I es igual al vector de datos en la posición I más 1. Y se acabó. Y para terminar, cuando ha eliminado un elemento, la dimensión tiene que decrementar en una posición, entonces sería I menos. Ahí estuviese terminado mi set. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que hemos diseñado solamente para 10 elementos en materia de parcialidad? ¿Qué pasa si es más? Necesito más. Entonces, aquí tendríamos que hacer una partición. En vez de hacer más, primero debería llamar, cuando estoy insertando un elemento nuevo, a un método que se llama redimensionar. Ahí está. Entonces, cuando estoy insertando un elemento nuevo, redimensiono para ver si hay espacio todavía en estos dos vectores y inserto. Si no hay espacio, lo va a hacer crecer este método y lo inserto en esa posición. Entonces, este es el método set, donde ustedes pueden evidenciar que en esta parte meto un nuevo elemento que no existía en la fila y columna especificada. Y si ya existía, si simplemente quiero cambiar el dato, no es el elemento predominante, sino el otro dato, lo actualizo. Pero si yo quiero meter el elemento predominante, quiere decir que estoy eliminando un elemento que ya había. Entonces, aquí lo elimino. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. ¿Nadie más? ¿Con duda? Muy bien. Nos falta implementar entonces esta función buscar. ¿Cómo lo implementaríamos esa función buscar? Aquí lo podemos hacer. Public int buscar. Aquí va a entrar int fila columna. Aquí incluso podríamos buscarle esto, ¿no? Bueno, fila en columna. Yo quiero buscar en este vector fila columna, entonces yo transformo en fila columna es igual. Ya podía haberle mandado este, pero bueno, ahí nomás. Int fila menos 1 por número de columna más columna. Entonces voy a hacer un int y igual a 0. Y voy a agarrar, voy a decir mientras y sea menor o igual a la dimensión y empieza acá mientras sea igual a menor a la dimensión y además el vector fila columna en la posición sea diferente al fila columna. Si es diferente, entonces que avance a la siguiente posición hasta que sea igual. O sea, este va a avanzar y cuando sea igual se va a detener. Pero
Cuando no lo pide, se va a pasar de dimensión, más allá de dimensión, nunca lo encontró y se va a pasar de dimensión. Entonces aquí tendría que preguntar si y es mayor que dimensión, nunca lo ha encontrado. Entonces voy a retornar cuánto, menos 1. Este menos 1 nunca lo encontró. Y si no, retornamos el i. El i, ¿no? O sea, la posición donde lo ha encontrado. Esto sería mi función buscar. Entonces mi que vaya comparando en el vector fila columna, donde sea distinto, avanza, y cuando sea igual, ahí se va a detener. Pero si nunca lo ha encontrado, se va a ir más allá de la dimensión y va a decir mayor que dimensión, sí, retorna menos 1, que es lo que le sirve esto. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Muy bien. Ya está. El get. ¿Cómo lo haríamos? El get lo único que hacemos es número de fila, número de columna y ya no hay más nada. A ver, antes de continuar, ¿cómo lo adaptaríamos esto a un vector bit genérico a nivel de bits, como hemos estado haciendo? Aquí no cambiaría nada. Fila, columna tampoco. Esto está bien. Aquí tampoco. Y nada. Aquí, vector de datos dice bit. Acá, en vez de poner vector, fila, columna, haríamos, ojo, tendríamos que utilizar el vector bit genérico, sería vector, fila, columna, punto, insertar, ¿no? Insertamos en el vector fila, columna, que es a nivel de bits, en la posición DIN, el valor FC, y en la posición DIN, el valor fila, columna, en la posición DIN. Pero DIN más 1, porque este DIN empieza con 0, entonces sería DIN más 1. Lo voy a poner un poquito más acá, a ver, para que se note más. Sería vector, fila, columna, punto, insertar en el elemento fila, columna en la posición DIN más 1. ¿Por qué DIN más 1? Porque el vector fila, columna a nivel de bits empieza con la posición 1. Este DIN empieza a 0, ¿no? Entonces más 1. Este sería lo mismo. Acá no cambiamos nada. Y aquí, ¿cómo tendríamos que actualizar el vector fila, columna? Esto seguiría igual. Aquí, ¿cómo tendríamos que actualizar esto a nivel de bits? Sería vector, fila, columna, punto, insertar. Insertamos el valor. ¿Cuál es el valor? El siguiente, ¿no ve? Entonces, insertamos ¿qué valor? Del vector fila, columna. Vector fila, columna, punto, sacar. Tenemos el método sacar, ¿no? Sacar en la posición i más 2, si entre i más 1, i más 2. Esto sería, estuviera sacando, ¿y dónde vamos a insertar? En la posición i más 1. Ahí, entonces miren, vector fila, columna, insertamos el valor que sacamos del i más 2 en el i más 1. Entonces ahí. Eso sería a nivel de bits. Y lo demás sigue como está. Entonces cambiaríamos esto y cambiaríamos esto.
¿Se entiende, jóvenes? Esto. Nada más. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Método que solo entra fila columna. Aquí ya no podemos poner si fila o columna está mal porque tiene que devolver sí o sí un valor. Esto ya debemos controlar de formulario. No puede entrar una fila o columna equivocada, ¿no es verdad? No puedo. No puedo hacer que devuelva un valor que no es. Entonces esto no puede haber. Entonces, lo mismo en fila columna es igual fila menos 1 por n columna más la columna. Convierto la fila y la columna en un valor. Ese valor debo buscarlo. Y utilizo este método, ¿no? Entonces digo int post es igual buscar fila y la columna. Este post me va a decir si ese dato, esa fila o columna existe en el vector fila columna. Entonces lo mismo, agarraría y haría así. Si posición es igual a menos 1, no hay, quiere decir que no hay esa fila y columna. Entonces, si yo digo, a ver, fila 2, columna 2, ¿hay la fila 2, columna 2? Sí hay, estaba el 1, digamos, para devolver 1. Si yo digo fila 2, columna 3, ¿hay la fila 2, columna? No, no hay. No hay aquí la fila 2, columna 3. Por lo tanto, no existe. ¿Qué va a devolver? Return el elemento predominante, que es 0. Y ya está. Caso contrario, si ya existe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir else return, que va a devolver el vector de dato en la posición post. Listo. Eso sería, dense cuenta, sencillamente el método de aquí ya no hay ni siquiera nivel de bits, ¿no? Solamente el vector de datos. El buscar también tenemos que adaptarlo a nivel de bits. Tengan en cuenta que el buscar también tenemos que adaptarlo a nivel de bits. Eso nos faltaba. Entonces, ¿cómo sería a nivel de bits? El buscar, aquí lo vamos a traducir. Aquí no está. A ver, vector, fila, columna. Sería así, ¿no? Public y buscar en fila, en columna, transformamos en fila columna es igual a fila menos 1 por número de columnas más la columna. Hacemos un int igual a, en este caso pudiera ser a nivel de bits, pudiéramos ser ya con 0 ¿no? Mientras y menor o igual que la dimensión y además el vector fila columna, pero como es a nivel de bit, vector fila columna punto sacar en la posición i más 1, sacamos en la posición i más 1
sea distinto de fila y columna, que es este. Si es distinto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y más. Y aquí yo preguntaría, si I es mayor que la dimensión, return menos else, ¿qué devolvería? Return. ¿Cuál sería? I. Esto sería a nivel de bits, normal a nivel de bits, ¿no? Entonces digo que es punto sacar en la posición I más 1. Entonces, esto utilizaría aquí, pues, ¿no? Si es a nivel de bits, buscar, y si es normal, buscar. En cualquiera de los dos va a sacar lo mismo. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ¿alguna duda? Entonces, este es el método get, más fácil, ¿no? Es un método de buscar, que sería este, normal, y este a nivel de bit, porque utilizo vector de la columna sacar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, pero Ay, no, papi, no sé. Bien, entonces hacemos el método toString lo más fácil que se pueda. String, toString. Yo quiero que me imprima así. Entonces yo simplemente string S es igual, entre comillas, A es igual a un corchete, que parezca eso. Y voy a hacer un doble ciclo for en I que vaya desde 1 y menor o igual al número de filas y más internamente un ciclo anidado y J que vaya desde 1, J menor o igual al número de columnas, J más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, voy a hacer sencillamente sacar. Entonces voy a decir S es igual S más el get en la fila y columna J. Me va a sacar el valor 1 por 1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Es todingo. Cuando llegue a su ciclo tengo que hacer un salto de línea. Es igual a S más salto de línea. Y automáticamente va a volver con la fila 2. Termina eso. Es igual, S más, cerramos corchete y return S. Para que no quede acá feo, S más espacio, pudiéramos ponerle acá para que quede separado y tranquilamente ya va a poder mostrar esta matriz esparcida de esta forma. Internamente está de esta forma
pero para el usuario es así. Para el usuario vamos a estar así. Y vamos a poder manejar cualquier operación. Si yo quiero sacar la triangular superior, entonces simplemente pongo este I y el J puede hacer que saque la triangular inferior. Puedo resolver la matriz, sacar inversa de matriz. O sea, yo puedo trabajar con el método set y el get que me permitan fila y columna. Puedo trabajar como una matriz normal, quiero meter en la fila 1 columna tanto, quiero sacar, borrar o lo que sea. Estos dos métodos me permiten hacer cualquier operación a nivel de matriz, por lo tanto, esta matriz esparcida puedo trabajar como una matriz normal. Si yo esta matriz esparcida la dejo de 10.000 por 10.000, pero mi vector 5 va a estar chiquitingo. Pero yo como usuario lo voy a ver así, de 10.000 por 10.000 gran tanto. Lo puedo mostrar así. Entonces no hay ningún problema. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, hasta aquí el examen, jóvenes. Por favor, implementenlo esto. Necesitamos implementarlo. Yo enseguida lo voy a pasar el video, igual que el anterior, y está desde 1 hasta I, ¿no? Si yo hago J menor igual que I, ¿cómo mostraría? En este caso, desde el número de columna hasta I. ¿Cómo iría mostrando? Así, ¿no ves? ¿Sí? ¿Entienden, no ves? Sí, ingeniero. Entonces, podemos hacer de 1 a número de columna, de 1 a I, de I menos número de columna, o sea, lo que uno quiera, lo superior, inferior, lo que uno quiera, ¿no? Sería este o este. Es una matriz normal, solamente que ya no tiene cero, simplemente tiene elementos que no son cero, o cualquier dato que yo quiera que sea elemento. Entonces, por favor, implementenlo, practíquenlo. Vector bits genérico, vector bits basado en posición, también hemos hecho polinomios, cinta de caracteres, conjunto, hemos implementado estas clases, y eso por favor ténganlo listo para su examen. El día del examen les voy a pedir yo que implementen un poco más. Yo les voy a dejar hoy día en la plataforma un práctico para que practiquen el día del examen. Les va a servir. Entonces en la plataforma lo voy a habilitar hoy día para que el día domingo, en base a eso lo que vayan a hacer, vayan practicando, ¿de acuerdo? Ténganlo listos sus clases. Les voy a pedir que modifiquen, que cambien. Por decirle, si yo quiero que implementen esta matriz esparcida, pero que no necesariamente sean valores de float. Imagínense que yo quiero almacenar, no en esta matriz float, sino quiero almacenar, por decirle, un entero con una fracción. En este caso, un quinto. El anterior semestre se pedido así, que me haga una matriz esparcida que no sea entero ni float, sino sea fracción. Entonces, ahí ya cambia, ¿no? Tienen que modificar esta matriz esparcida para que almacene una fracción.
¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Entonces, muy bien, jóvenes. Que tengan una buena noche. Les mando enseguida el práctico ahí en la plataforma para que practique. ¿Sí? Y el video